haciendo que... Hola, les damos la bienvenida a este conversatorio. Bueno, agradecerles a todos que estén acá y queríamos comentarles que este es el primero de una serie de conversatorios que estamos organizando desde el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDEUS, y el Senado de Chile, en colaboración también con el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, para conversar en torno al derecho a la ciudad. Este es el primero de 4 y en esta oportunidad vamos a conversar con foco en la temática del derecho a la ciudad y el medio ambiente a propósito del proyecto de reforma constitucional para incluir al derecho a la ciudad como un derecho en la Carta Magna. Antes de partir, quisiera darles la bienvenida a los presentes y también a nuestro panel, al senador Alfonso Urresti, a Fernando Pérez, director de proyectos de la Corporación Ciudades, a Carolina Rojas, investigadora principal del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, y a nuestro director, Waldo Bustamante, quien está acá y quiere darles también unas palabras de bienvenida. Bueno, muchas gracias también a todos ustedes por estar acá. Gracias también, senador, por la presencia. Gracias, Fernando, Manuel, Carolina, por organizar este evento. Bueno, nos interesa mucho, obviamente, como Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, sobre la ciudad y la ciudad a la cual aspiramos. En el último tiempo han habido una serie de conceptos que han aparecido en la discusión y que siguen en evolución, como la ciudad justa, la ciudad resiliente, la ciudad sustentable, y así también otros, digamos, conceptos que se aplican a la ciudad y que están, como digo, en plena evolución. Claramente, aspirar a tener el derecho a la ciudad como un derecho que se establezca en la Constitución política, sin duda que es una aspiración tremendamente relevante para el país. Nosotros tenemos que pensar que la ciudad es para las personas, y ahí se dan una serie de derechos, y claramente y muy probablemente muchos de los derechos de las personas no se van a cumplir si no tenemos, no se va a poder cumplir si no tenemos una ciudad con todas las características y atributos que yo acabo de mencionar. Entonces, la discusión tiene una relevancia de mucha significancia para nosotros, por cuanto aquí pues, probablemente van a aparecer una serie de aspiraciones, sueños que nosotros en la ciudad queremos plasmar. Así que los dejo con la discusión. Gracias nuevamente, senador, y gracias, Fernando, por venir a esta discusión. Gracias también, Carolina. Muchas gracias al director de CDEUS, Waldo Bustamante, por estas palabras de bienvenida. Bueno, quería, antes de partir, darles un poco de contexto. Hoy, como bien sabrán, vamos a presentar este proyecto de ley, conocerlo con mayor detalle. Y un poco como preámbulo, les cuento que el derecho a la ciudad fue acuñado por el filósofo y sociólogo francés Henri Lefebvre en los años 60. Y bueno, él planteaba que el derecho era una alternativa. Este derecho era una alternativa a la enajenación y la despolitización que el urbanismo moderno, promovido en general, ha producido en la sociedad de ese entonces, reflejado en asentamientos precarios de habitabilidad. En ese sentido, el derecho a la ciudad buscaba reivindicar aquel espacio a fin de lo que conocemos como el hábitat y que pasara a entenderse como el habitar de ese espacio. De esta forma, en este proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 19 de la Carta Fundamental para incorporar entre las garantías constitucionales el derecho a la ciudad, se trataría entonces de una exigencia que apuesta por recuperar lo urbano, pero teniendo presente otras dimensiones sociales que con el tiempo se han ido integrando a partir de los valores y conceptos que van identificando las ciudades. Se trata entonces de democratizar el acceso a la ciudad y la participación de las decisiones de quienes habitamos y participamos de la ciudad. Como les contaba, hoy nos vamos a enfocar en presentar este proyecto, pero también con foco en el medio ambiente, que creemos que es vital para las ciudades y para el habitar de las personas. Y para eso, como también les decía previamente, nos acompañan el senador Alfonso Urresti, quien ha impulsado esta propuesta desde el Congreso, también nuestra investigadora principal de CDEUS, Carolina Rojas,
quien también es académica de la Universidad Católica y subdirectora del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC. Y también nos acompaña Fernando Pérez, el jefe de proyectos de la Corporación Ciudades. Bueno, sin más preámbulos, quiero darle la palabra al senador Alfonso Urresti para que presente el proyecto y nos cuente un poco más de qué se trata esta iniciativa. Gracias, senador, por estar acá. Gracias, un millón de gracias y qué buena presentación. Saludar a los invitados, a quienes concurren. Y miren que hace un senador presentando un proyecto de ley que más allá de un proyecto de ley, un proyecto de reforma constitucional, porque lo que nosotros aspiramos con este artículo, con este proyecto de ley, es precisamente incorporar en el catálogo del artículo 19 de la Constitución Política un nuevo numeral, el numeral del 26, para poder consagrar en el ámbito constitucional, el derecho a la ciudad. Y la lectura del tenor de lo que aspiramos a modificar y consagrar en la Constitución es intercalarse en un nuevo número 26, en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, del siguiente tenor, comillas: el derecho a la ciudad es un derecho colectivo, orientado al bien común y se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio y su participación y gestión democrática. En virtud de ello, toda persona tiene derecho a habitar, producir, gozar y participar en ciudades seguras, sostenibles y en condiciones apropiadas para una vida digna. El Estado promoverá la mejor planificación y gestión de las ciudades, contribuyendo a una integración socioespacial y ambiental, una participación más democrática y, a su vez, un acceso equitativo a los servicios básicos, bienes y espacios públicos. Asimismo, el Estado promoverá la creación de instrumentos de participación para participar en la plusvalía que genere su acción urbanística, su inversión y su acción regulatoria. Inciso final: el Estado promoverá la participación de la comunidad en los procesos de planificación territorial, políticas urbanas, fomentando la gestión comunitaria del hábitat y del espacio social. Quiero señalar que esta es una moción presentada por 5 senadores de un espacio transversal de todo el arco político de la representación parlamentaria. La senadora Núñez, Renovación Nacional, senadora Pascual, Partido Comunista, senador Durana, de la Unión Demócrata Independiente, y el senador Lagos Weber, de el Partido por la Democracia, y quien habla, Alfonso Urresti, es Partido Socialista. Tenemos una amplia representación, tratamos de buscar precisamente que no sea un proyecto de trinchera y que no sea un proyecto, lo conversábamos con nuestro equipo, que no solo sea un proyecto a veces de medio ambiente. Yo habitualmente, y ahí Carolina nos hemos coincidido en muchas reuniones, en muchos seminarios, impulsado la ley de humedales urbanos, de turbera. Este es un derecho que, claro, nos aproximamos nosotros en un primer momento desde una preferencia que uno tiene en el ámbito ambiental, pero es un derecho constitucional. Además está íntegro y presido la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, y esperamos desde ahí dar este debate de esta discusión. Esto no es algo inédito en Chile, pero no es algo inédito en otras legislaciones. Principalmente hemos comparado el modelo ecuatoriano. En España, en México, hay algunas consagraciones que no son necesariamente en el ámbito constitucional, pero creemos que en Chile debiera incorporarse. Y precisamente la idea de este seminario, que esperamos hacer varios seminarios en concordancia con la academia, con distintos actores, agentes, promotores de la ciudad, pero en distintos aspectos: en infraestructura, en cultura, en vivienda, ciudad y cultura, ciudad y transporte, ciudad y medio ambiente, para de esa manera animar esta discusión. El texto es largo, seguramente lo tendremos que acotar porque habrá que precisar o habrá algunos sectores o para lograr una mayoría a veces tienes que modificar o concentrar. Estos son garantías constitucionales que generalmente son precisas porque de ahí deriva un conjunto normativo del desarrollo, valga la redundancia, normativo de legislaciones parciales en materia del bien, en materia de arbolado urbano, en materia de vivienda propiamente tal, influyen los planos reguladores y otros aspectos, pero creemos que es un debate y queremos este año, al menos desde la Comisión de Constitución, yo le agradezco mucho al CDEUS y a los invitados, pero también a ustedes como dueños de casa, que abramos esta discusión. Aquí no está la Biblia, ni está el escrito en piedra, esta redacción, pero creemos que
esto puede animar. A propósito de lo que hicimos hace un par de semanas, presentamos un libro de humedales urbanos, de la ley de humedales urbanos. Hicimos ahí una discusión, además de la jurisprudencia y de los distintos fallos que han tenido los tribunales ambientales, la Corte Suprema, los dictámenes de la Contraloría. Hicimos también un estudio que nos ayudó para explicar también cómo se trató esos aspectos en los dos procesos constituyentes. Acá también, si a alguien le interesa, o del público, de los profesores y actores que están acá, académicos, tiene o encontró algo ahí, creo que también es un elemento importante en un proceso tan rico de discusión como fue el proceso constituyente en ambas versiones. El primero y el segundo proceso también vamos a buscar ahí espacios o documentos o discusiones que se dieron. No recuerdo, al menos en lo que hemos buscado, no hay un tratamiento específico, no hacían al menos en humedales, hubo bastante desarrollo y se incorporó en distintos espacios, pero creemos que esta discusión del derecho a la ciudad dentro de las garantías constitucionales debiera ser un elemento importante, que no solo desde la academia y el mundo más de la arquitectura, del urbanismo, sino también de estas otras aristas o estos otros enfoques debieran ayudarnos. Y también animar o invitar a animar la discusión de a qué aspiramos, que la cantidad de ciudadanos que hoy día se concentran en la ciudad, de las complejidades de la ciudad en materia de seguridad, de ocio, de cambio climático, de refugio climático. Hoy día esto se está hablando de las islas de calor, una serie de externalidades, que es la salud, el derecho a la salud, particularmente a quienes viven en los espacios urbanos. Veíamos las normas de sonido, de ruido que hoy día se están manejando, son un conjunto de elementos que debieran ayudarnos a través de esta indicación, de este proyecto de ley, que esperamos que se pueda convertir en ley, y modificando la Carta Fundamental en las garantías constitucionales, permita animar la discusión y a lo largo del año nosotros vamos a ponerlo en votación, van a estar invitados también en algún momento a la discusión de la Comisión de Constitución, pero queremos enriquecerlos con aportes especializados, con aportes de sugerencia y con el más amplio espectro político que al menos nos ha permitido en la convocatoria, en la firma original. Nosotros siempre tratamos de eso, de que no sean de trinchera. Además, una reforma constitucional tiene un quórum más alto que nos tiene que llevar a conseguir un amplio concepto, y también lo que les indicaba, que no sea solo desde la trinchera medioambiental, que al menos reconozco que uno de mis defectos, de mis obsesiones, pero también de aspectos que particularmente creo que los expositores acá presentes y el público nos podrán ayudar a construir otros elementos que, siendo garantía constitucional, refuerce ese planteamiento para poder desarrollar otra legislación. ¿Estamos en tiempo? Estamos perfectos de tiempo. Eso, gracias. Muchas gracias, senador. No sé si antes de pasar a las preguntas y también abrir la conversación, Carolina o Fernando, ¿quieren comentar algo? ¿O quieren que abramos la conversación y se genere un espacio más de consenso colaborativo, digamos? Yo tengo una pregunta, pero del Congreso. Perdí 30 minutos de tiempo. ¿No? ¿Cuánto puede demorar una reforma constitucional? O sea, igual que una ley, puede ser un año y... O sea, se puede tramitar en 3 días. Claro. Por ejemplo, no, broma aparte, yo integro la Comisión de Constitución hace todos los años que he estado en el Senado, y claro, esa reforma constitucional es lo más grande, obviamente lo más normal. Paradoja, los retiros tradicionales eran reformas constitucionales. No, tú te puedes demorar mucho tiempo o poco, depende de la magnitud. Acá el artículo, si tú lo ves, no es tan largo y lo podemos acortar, podría ser de 3 líneas, pero cuando lo importante o lo relevante es que nosotros estamos en el catálogo de derechos fundamentales, tú estás estableciendo una garantía constitucional, que eso tiene la consecuencia que derivan una serie de otras leyes, o a propósito de tener esa garantía, tú puedes construir otras leyes
o alegar de inconstitucionalidad o irte Leyes vigentes. de protección porque el Estado no te está proveyendo este derecho. Entonces, yo diría que más que lo que nos podemos demorar en la discusión misma, si el articulado, a diferencia de otras leyes que son de 30 artículos y son complicadas, esto más que lo complicado de la redacción, es importante hacer masa crítica de la trascendencia que tiene para el futuro. Esta ley este artículo seguramente no va a cambiar nada de por sí, va a generar un conjunto de derechos del ciudadano a reclamar su acceso a la vivienda o reclamar su acceso a que la urbanización que le hicieron no comprende áreas verdes o que está saturado con un ruido brutal. Entonces, es una norma que en su redacción no es complicada, nosotros podemos en votación, se vota a favor o en contra, pero creo que por la trascendencia necesita mucha masa crítica, y yo espero que presido de marzo a marzo, en mi presidencia al menos quiero votarla en la comisión y llevarla a sala. Pero por lo mismo es re importante y ahí también pedir ayuda al público y quienes nos siguen y que seguramente estarán viendo este programa, este seminario, y ustedes como académicos, actores de las distintas organizaciones, que hagamos una masa crítica, que ustedes ven la identificación política, sabemos de todos los colores, pero que también sea un elemento que ayude y no diga, nos compremos ese debate, mira que esto entorpece, o esto va a judicializar los procesos. O sea, yo creo que esto es una elevación de garantías, es consagrar el derecho, y lo que nos demoremos es más que todo que tengamos el consenso y la necesidad por la academia, por los colectivos urbanos, por columnistas, por el mundo, asociaciones, que es algo que el país necesita, y comparado con otros países ha sido positivo para eso. Entonces, no nos debiera demorar tanto, pero si es que tenemos no es un proyecto complejo, pero es un proyecto de relevancia. Fernando, no sé si hay algo antes de pasar como a las preguntas específicas de la temática que quisieras comentar. Sí, dos cosas súper puntuales. La primera, dar las gracias por esta invitación. Desde la corporación nos sentimos absolutamente privilegiados de poder tener esta discusión y esperemos, y creo que es responsabilidad de todas las personas que nos gustan y que vibramos con estos temas, poder dar más difusión a este tipo de instancias para que esperemos que el segundo, tercer y cuarto ciclo de conversatorios, esta sala esté repleta de gente que esté interesada y que entienda las temáticas. Parte importante de nuestro rol como actores que estamos vinculados a esta temática tiene que ver con fidelizar a la gente, con hacer que temas complejos, a veces técnicos, puedan llegar a la mayor cantidad de gente posible. Probablemente la explicación de por qué hoy día no está esta sala llena es porque no todo el mundo entiende la relevancia de esto. Y ahí nuestro rol es fundamental para poder transmitir esto en un lenguaje simple, cercano, transversal, para poder, de una u otra forma, que esta temática se transforme en una conversación de la sobremesa. Y el segundo punto es que les quería pedir agüita porque es buena tarde, entonces con eso yo estoy listo para Genial. Muchas gracias Fernando, senador, Carolina. Bueno, la temática de hoy, si bien es presentar el proyecto de ley, la reforma, también es un poco pensar en el medio ambiente como eje central o como primer foco de esta serie de 4 conversatorios, y por eso quería proponerles hacer una ronda de preguntas en las que partamos consultando y cada uno pueda tomar el micrófono un par de minutos. Por eso yo creo que la primera pregunta que quería plantearles es: ¿cómo puede el reconocimiento de este derecho, el derecho a la ciudad, en una constitución, contribuir a abordar la crisis climática y la degradación del medio ambiente como eje primario de lo que nos preocupa como habitar? No sé quién quiere partir, si quiere partir Carolina o el senador Fernando. Adelante. Ya, bueno, también aunque estoy en casa, agradecer por la invitación y también agradecer a todo el equipo que organizó el conversatorio, que bueno, nunca es fácil organizar estas cosas. Bueno, partimos esta serie de conversatorios con medio ambiente, que es el tema favorito del senador, también es el tema favorito mío, y quizás les puede parecer un poco sorprendente porque todos los que están como involucrados, empapados con el concepto y las teorías de derecho a la ciudad, hay una relación mayor con lo que es la segregación, ¿cierto? Con aspectos socioeconómicos, con la mercantilización del suelo,
y de hecho toda la discusión, como los procesos constitucionales previos, se centró mucho más como en el acceso a la vivienda, en el derecho a la vivienda, entonces puede parecer medio como extraño cómo el medio ambiente estaría involucrado en este derecho. Ahora, dentro de los postulados del proyecto, a mí justamente eso es lo que me parece muy atractivo, esto de reconocer que, bueno, que vivimos en ciudades, que cada vez somos más personas las que habitamos ciudades, y que esa ciudad implica un consumo energético importante, ya sea energía, cierto transporte. Eso también puede desencadenar problemas de contaminación, como decía el senador, ya puede ser polución, ruido. Y en nuestra constitución actual también tenemos lo que es el derecho a vivir en un medio ambiente limpio, que sabemos que no se cumple. Y claro, si bien, como decía el senador, un proyecto de ley como este a lo mejor no cambia las cosas, sí nos da como como el punto, ¿cierto?, para poder hacer leyes futuras que sí tengan incidencia en la crisis climática. Ya, si bien nosotros ya tenemos una ley de cambio climático y también el país ha hecho un compromiso con la carbono neutralidad, y esta ley de cambio climático también sienta como las bases para poder lograr esa carbono neutralidad, yo creo que todavía hay poca discusión respecto al rol que tienen las ciudades. Creo que se ha centrado mucho en la transición energética, mucho en que hay que bajar las emisiones de carbono, pero creo que todavía, al menos en la opinión pública, en el día a día, como decía Fernando, se sabe poco respecto al carbono en general. Y me parece como un error que toda la discusión se centre en eso, cuando en realidad los problemas cotidianos que tenemos en las ciudades son que el transporte no es accesible, que las ciudades están contaminadas, como decía el senador también, que tienes una vivienda nueva, que no tienes a lo mejor espacios verdes, bueno, cada día más, pero finalmente las ciudades tienen déficit en espacios verdes, tienen déficit en lugares de calidad ambiental. Creo que dar un derecho como este nos daría la posibilidad de entrar justamente o de justificar mejor esos aspectos en las ciudades, cómo vamos mejorando la calidad ambiental de las ciudades, evidentemente con esta perspectiva de cambio climático, porque tenemos que adaptarla, pero le daríamos mayor énfasis, ya que la ley de cambio climático y todo lo que es la carbono neutralidad está muy centrada como bajemos las emisiones. Claro. Pero un compromiso de baja emisiones no necesariamente va a ir acompañado de aumentemos espacios verdes, mejoremos la accesibilidad al transporte público, que es distinto a que el transporte público sea eléctrico, que eso ya es un compromiso, pero ¿cómo hacemos para que todas las personas accedan a ese transporte eléctrico? Entonces creo que ahí se juegan muchas cosas que este proyecto, si se reconoce este derecho, nos daría las bases para poder justificarlo, como tener una herramienta más para preparar más la ciudad. Que involucra a las personas también. Exactamente, porque el derecho a la ciudad también es el tema democrático, la participación, y muchas personas no participan en estos aspectos, ¿cierto? No saben cuántas emisiones tiene su ciudad, por ejemplo, cuánto tendría que disminuir, y más bien les interesan más los problemas que tienen que ver con la vida cotidiana. Yo sumaría un concepto que acuñábamos nosotros en algunas discusiones, que es como el urbanismo más solidario, un urbanismo solidario. La legislación ha avanzado y Chile tiene una farragosa legislación en materia de urbanismo, vinculado con los planos reguladores. Pero yo creo que el concepto de urbanismo solidario hoy día, cuando tenemos ¿cuánto estamos? 85% de la población ya viviendo en ciudades y también concentrándose en las grandes ciudades, las ciudades periféricas, el fenómeno del urbanismo ya es una realidad y que va a ir incrementándose con mayor acceso a vehículos, con mayor consumo de energía, y nosotros hemos tratado al menos de trabajar algunas líneas temáticas, algunas líneas de iniciativas legales que, insisto, si tuviéramos el paraguas de la reforma constitucional, tener esto consagrado en la Constitución, tendrían mayor impacto, serían más exigibles por el propio ciudadano. Tres ejemplos que yo quiero citar en eso. Ley de arbolado urbano. Es un proyecto que tenemos presentado en la Comisión de Medio Ambiente. Esto influye, muchas veces los municipios te dicen sí, pero también los municipios te dicen, mire, qué cacho, la cantidad de árboles. O sea, a todos nos gusta tener árboles en las ciudades, pero los alcaldes y las alcaldesas no siempre les gusta. Decirlo en todas sus letras, aunque sean los
más verde, porque es un lío, es complejo manejar las hojas, podar, si no tienes la ley de cableado aéreo, cortan los cables, obviamente el vecino se enoja más porque si se le corta la electricidad. Entonces, la ley de urbanidad urbano es muy, muy importante. Consagrar y establecer ciertos estándares, qué porcentaje tengo yo de árboles en mi comuna, en mi barrio, versus otra comuna, y también buscar ahí un urbanismo más solidario. Y en segundo lugar, ahí nosotros vinculamos con la ley de arbolado urbano con infraestructura verde también, tener una ley que obligue a que la infraestructura que se va creando en los distintos espacios públicos, principalmente viales, tenga un componente de porosidad, de color, de elementos fundamentales. Más aún en estas ciudades con pendientes en que principalmente la absorción de agua es brutal, y acá, bueno, soy de Valdivia, no tenemos problema ahí con lo que llueve, por eso hay tanta humedad y todo, pero en muchas ciudades, lo vimos ahora en Copiapó, en estos días, llueven 2 milímetros, 3 milímetros y terminamos con estragos muy grandes. Tiene que haber una infraestructura más resiliente, una infraestructura verde también que permita. Y pequeños elementos que uno puede lograr a veces, no por vía ley de indicación. Nosotros en la ley de presupuesto principalmente, que se discute todos los años, tenemos la capacidad de establecer ciertas indicaciones, ciertos, si pudiéramos decir, son ciertos mandatos, obligaciones que obligan al Ejecutivo o a algún ministerio en particular al cumplimiento. Y en la legislatura 23 pusimos 2 indicaciones que las ganamos, que obligan a los ministerios, principalmente en vialidad y en obras, por acá, en vialidad y en obras públicas, a la Dirección General de Obras Públicas a informar sobre corredores biológicos. Carreteras, todos estamos peleando, no sé, la carretera, si hay alguien de Chiloé acá, la doble vía entre Ancuti y Castro y Ancuti y Quellón, y claro, qué bueno, hay tacos, hay 20.000 cosas, pero eso es un crimen para los corredores biológicos de que el animal que quedó acá, Claro. y que tiene que cruzar allá es un suicidio. Por ejemplo, logramos ahí establecer por vía obligación de informar. No tienen la obligación de hacerlo, porque no tenemos una norma paraguas, pero por lo menos a través de la vía de las indicaciones, tú le dices, mire, usted se construyó la doble vía o construyó tal o cual carretera o tal infraestructura, dígame si se constituyeron corredores biológicos en eso. No la obligación de hacerlo. Claro. Yo no tengo como parlamentario la facultad para obligar a la carretera Ruta 5, tramo tanto que haga pero sí que informe. Por tanto, tengo una capacidad de incidir sobre las concesionarias, sobre el ministerio, para ir presionando en algo tan básico, y que hoy día en la legislación comparada también en infraestructura se está obligando a establecer estos corredores que permitan ayudar, colaborar al cruce de carreteras u otras infraestructuras enormes que no se hacen en los ríos, en distintos lugares. En los mismos humedales, tú puedes atravesar un humedal, en alguna parte hay que atravesar un humedal porque es imposible. Tú tienes que establecer un corredor, establecer un diámetro adecuado de las tuberías o el puente, o situaciones con las turberas. También hacíamos una indicación principalmente en Tierra del Fuego, en que prácticamente todo es turbera y que obviamente tienes que construir el día de mañana una carretera o alguna situación, pero salvaguardando el ecosistema. No sé si han ido a Punta Arenas, hay un humedal que se llama Tres Fuentes. Los caiquenes colorados cruzan por la carretera porque no dialogó el Ministerio de Obras Públicas o Sergio, no sé quién. Es una carretera enorme, unos humedales maravillosos, y cruzan estas aves que son espectaculares, porque aquí crucen por una calle, cuando se podía haber hecho un corredor biológico por abajo, un sistema, está un par de veces, pero es alarmante ver el peligro, cómo no dialogó eso. Entonces, ahí yo creo que hay que buscar instrumentos que nos permitan, de una forma constitucional, obviamente, en este acceso a la ciudad que va derivando en el medio ambiente, pero también otras iniciativas que desde ordenanzas municipales, me imagino que estamos en un campo que también es sostenible, que veo varias... una infraestructura verde también bien adecuada, también me imagino que por reglamentos internos habrán normas que van protegiendo estos ecosistemas.
Bueno, la OCDE hace varios esfuerzos, ciertamente. Fernando. Sí, a ver, varias cosas. Creo que la pregunta, lo comentábamos antes del inicio del seminario, me pareció particularmente interesante por un poco para hacer como un primer pie de entrada a esta discusión. Y para eso me gustaría primero separarla en dos. Primero lo que tiene que ver con derecho a la ciudad y segundo con lo que tiene que ver con crisis climática, para intentar redondearlo al final. Y lo primero con respecto al derecho a la ciudad, estoy completamente de acuerdo y muy en línea con lo que plantea el senador en relación a de qué manera este derecho efectivamente no va a generar cambios importantes, pero sí tiene su foco en ver de qué manera mejoramos la planificación y sobre todo la gestión de nuestras ciudades para poder entregar herramientas a los ciudadanos que de otra manera les permita poder exigir ciertos temas. Sin embargo, creo que es clave que dentro de esta ley podamos también considerar y de manera muy urgente lo que tiene que ver con la experiencia de los ciudadanos. O sea, de qué manera. Y cuando digo experiencia me refiero, por ejemplo, cuando hablamos de mejoras en transporte, tiene que ver también con la experiencia de la gente al momento de transportarse. De qué manera es el trayecto desde la casa a su trabajo. También la experiencia, por ejemplo, al estar en un espacio público. De qué manera podemos mejorar la experiencia de las personas en estos espacios. De qué manera también podemos mejorar la forma en que estas personas se relacionan en sus diferentes barrios. Y que de una u otra manera uno de los focos importantes en esto, entendiendo que esto no va a cambiar de manera significativa y eso también es importante que seamos capaces de transmitirlo de manera responsable, no se transforme como en temas de permisología. Y eso sin lugar a duda creo que es uno de los elementos centrales que tenemos como que poner sobre la mesa para poder discutirlo. Y ojalá que también en el momento exista dentro de esta descripción la palabra como experiencia. Asociado a los ciudadanos. Porque sin lugar a duda hoy día gran parte de los problemas, por ejemplo, cuando temas tan sensibles como la seguridad hoy día, tiene que ver de una u otra manera con cómo la gente percibe, cómo la gente siente, y hoy día a raíz de diferentes conversaciones no nos estamos haciendo cargo de algo tan como central, como que tiene que ver con la sensación de las personas dentro de las ciudades. Y me parece que eso es central. Y luego, para enfocarnos en el tema de la crisis climática, me gustaría poner sobre la mesa una frase que hace unos 2 años atrás, en un conversatorio muy parecido a esto, que tuve la suerte de participar en el MIT, una de las personas planteaba, y que tiene que ver que la crisis climática es un problema tan gigante que para poder enfrentar problemas globales hay que buscar soluciones locales. Y yo siento de una u otra manera que, de nuevo, acá hay una oportunidad importante de que también esta bajada, esta modificación al texto constitucional, de alguna manera es importante recalcar de qué manera nosotros entendemos el problema de la ciudad desde lo más pequeño, que es la vivienda, hasta lo más grande, que es la ciudad. Y ese traspaso de información creo que es sumamente relevante. Nos tocó, por ejemplo, hace pocos meses atrás, junto con la corporación, lanzar un estudio de olas de calor en la región metropolitana, ¿sí? y arrojó algunos datos que son súper como interesantes, de partida cosas lógicas probablemente, que tiene que ver con que las comunas que más están afectadas por olas de calor o las unidades vecinales, incluso llegamos a nivel de barrio, son las comunas efectivamente más vulnerables, son los barrios más vulnerables que tienen mayores necesidades, y al mismo tiempo también los barrios donde más gente vive en Santiago. O sea, que la crisis climática no afecta finalmente a todo el mundo de la misma manera, y eso tenemos que ser como sumamente lúcidos en poder ponerlo sobre la mesa para que de una u otra forma podamos construir en base a esas realidades, que son las realidades que vivimos a una escala local, que no tienen que ver simplemente con dar una mirada como general y global. Porque sin duda, como esta problemática que tenemos hoy día, un problema importante al no tener un derecho a la ciudad sumamente bien definido, sino que también temas tan generales y tan globales que es difícil de poder afrontar de una manera particular como es la crisis climática, debemos ser capaces de entenderlas desde como la raíz y desde el barrio, desde la participación de la gente, que son finalmente los que más se ven afectados con este tipo de problemática. Eso diría en términos generales para poder complementar. No, genial, muy interesante también eso que planteas. Bueno, pensar de lo global a lo local sin duda es muy valioso, pero además pensar las complejidades de nuestras ciudades también, como un país latinoamericano, pero también con un país que tiene una historia también compleja en términos de segregación, como todos esos factores al final son relevantes para poder pensar qué necesita la gente también del proyecto de ley, ¿no? Y pensando en eso, quería hacerles otra pregunta vinculada un poco con ese tema que tiene que ver con el desarrollo urbano.
Porque claro, lo escuchaba antes de que partiéramos el conversatorio, conversábamos y alguien planteaba las dificultades de pensar en expansión o como en el crecimiento de las ciudades y cómo eso se condice con los ecosistemas también, que creo que es vital para pensar en una ciudad que sea sustentable, que integre distintos temas como bueno, la cohesión social, pero también lo que comentaba la Carolina como las áreas verdes, los ecosistemas, los humedales, el arbolado. Entonces, ¿cómo creen que se puede equilibrar este desarrollo urbano con la protección de los ecosistemas naturales, aunque han habido avances, y cómo podría también complementar esta ley en el caso de que se avanzara, que bueno, es lo que esperamos, para llegar a eso, en el fondo, una ciudad que integre todos estos temas y que estas externalidades negativas puedan también mitigarse? Voy a ser breve para no aburrirlos demasiado. A ver, acá me gustaría comentar dos también cosas súper puntuales. La primera, y no quiero ponerme muy filosófico con esto, pero creo que es importante como definir qué vamos a entender por ciudad, para poder realmente tener un primer acercamiento a esta ley. Me parece que el Consejo Nacional de Desarrollo, ex Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y actual Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, dio una señal interesante en empezar a entender el territorio, ya no solamente separado lo urbano con lo rural, sino que esta línea que muchas veces vemos en los planes reguladores y que de una u otra manera nos determina hasta dónde llegamos, hasta dónde planificamos, etc. De una u otra manera, con el cambio de nombre, yo siento que el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano da una señal de que hoy día hay que entender el territorio de una manera completa. Y creo que esa es una primera definición interesante de poner sobre la mesa para discutir. Me tocó, por ejemplo, aquí con Leonardo, estuvimos todo el año pasado trabajando en Iquique Alto Hospicio, y no pongo el ejemplo de Valdivia porque es demasiado bueno constituido, pero en el caso de Iquique Alto Hospicio veíamos, y ha salido muchas veces, la semana pasada por ahí hubieron un par de personas que se andaban sacando fotos con estos basurales que están en el entorno de Ropa, que es realmente un problema gigantesco que, como todavía está fuera del límite urbano, todavía no tiene una solución clara desde la planificación. El día que la ciudad se empieza a expandir, que es un poco el tema que tú ponías, el tema de todos estos basurales gigantescos se va a transformar en una problemática urbana en ese minuto que va a estar absolutamente descontrolada, y ese problema se agudiza en la medida que nosotros seguimos entendiendo lo que se planifica desde esta línea roja que aparece en los planes reguladores como lo que es el límite urbano. Creo que eso es sumamente importante. Primero, en resumen, identificar y definir bien qué vamos a entender por ciudad. Y segundo, también, claro, empezar a entender esto como un territorio y ya no como dos elementos urbanos y rurales separados. Super. Mira, sumando esa línea y aportando elementos, nosotros discutimos cuando trabajamos en el proyecto de la ley de humedales urbanos. Primero, nosotros, pretenciosos, planteamos una ley de humedales y nos dimos cuenta que hay decenas de humedales, y está desde el humedal alto andino hasta humedales costeros, grandes extensiones. En el caso, vuelvo a Valdivia, hay humedales por todas partes. En otros lugares un pequeño ojito de agua que está en el centro. Concepción, había muchos humedales, fueron secándose, fueron drenándose o rellenándose. El concepto es distinto. ¿Y qué es lo que hicimos? Una, para definir un concepto, tener un solo concepto, fuimos a la definición de Ramsar y ahí ubicamos ese concepto que es amplio. Y en el ámbito del urbanismo, señalábamos que estuviera total o parcialmente dentro del límite urbano. Y eso nos ayudó porque eso lo vincula a un instrumento de ordenamiento como es el plano regulador, y te lo define no lo importante, lo grande o la biodiversidad. Para alguien en el norte, un pequeño ojo de agua es una maravilla. En Valdivia o en Puerto Montt o en el sur tiene que ser una enorme extensión para considerarlo humedal, porque estamos acostumbrados a otras magnitudes por la diferencia de clima. Entonces, pudimos establecer que un sujeto de protección, como son los humedales urbanos, es aquel humedal urbano que se encuentra total o parcialmente dentro del límite urbano. Y por eso lo vinculamos, insisto, al instrumento de ordenamiento territorial, que es el plano regulador, y con eso hoy día hemos logrado
poner en valor y poner en protección estos ecosistemas que no existían y que en esta misma discusión si está dentro o está fuera, si el basural está dentro o fuera, y ahí yo creo que tenemos también, y vinculándolo, no sé si necesariamente en nuestro proyecto lo podremos ayudar, pero vaya que hay que construir algo que te elimine o te mejore esta línea que a veces tú estás en una vereda y allá está el plano regulador, pero pasa acá y la carretera termina ahí, y acá es Servio y acá el que es la municipalidad y tienes una discusión que no se pavimenta o no se evacúa o las sanitarias tienen su radio operacional. Creo que es mucho más poroso, es mucho más cambiante. Además, el límite urbano se excede rápidamente y se hacen urbanizaciones, a propósito de parcelaciones, otros núcleos urbanos que se están generando en muchas ciudades al margen del territorio. Entonces ahí yo creo que el concepto ciudad a veces está muy radicado a la metrópoli, al casco histórico de las ciudades, pero las ciudades, sobre todo en sus contornos, está muy poroso, está muy cambiante y se modifica de facto. Y ahí creo que no hay instrumento. Es un buen elemento, lo anoto a propósito, y allá nuestro equipo que están acá, si en este derecho a la ciudad, ¿dónde es que es la ciudad? ¿No? El urbano, y claro, la ley aplica o este garantía constitucional va a aplicar ahí en el límite, en la vereda de acá, y si tú estás en la vereda de allá, que no es ciudad propiamente tal, ese sujeto de protección de derechos, lo anotamos como para en la discusión, seguramente alguien va a preguntar. Y de todas maneras, perdón Carolina, pero claro, es una buena discusión considerando también las modificaciones que se hacen a los planos reguladores, considerando también toda la discusión que puede haber sobre esto que plantea Fernando, de lo urbano y el territorio, en qué punto sí, en qué punto no, como quizás es una buena idea conversarlo y reflexionar sobre eso en este minuto, antes de que comience a avanzar el proyecto y haya que hacer modificaciones. Claro. Carolina. No, sí, agregar un poco a lo que han comentado, que en realidad tenemos dos definiciones dando vueltas. Ciudad, que lo define más bien el censo como X cantidad de población, y lo urbano, que es lo que lo define los instrumentos de planificación. Entonces, como cuando trabajamos en esto, a alguien que investiga ciudades o que trabaja en ciudades no anda muy preocupado de la definición del censo ni la definición del plan regulador, sino que uno hace acciones por la ciudad, por el bienestar de la población. Pero como fue la discusión de la ley de humedal urbana y como están siendo los efectos, estos temas de definiciones son súper concretos y también son súper limitantes. Y en relación a la pregunta que es sobre los ecosistemas y cómo en el fondo la protección de los ecosistemas puede ser como contraproducente con el desarrollo de la vivienda, también es por lo mismo. Porque naturalmente, tradicionalmente, la ciudad se ha considerado como un espacio sin naturaleza, sin ecosistema. Y todos los ecosistemas y toda la naturaleza dentro de la ciudad sería la naturaleza artificial. Áreas verdes, arbolado, parque, un espacio abierto. Pero todo lo que era naturaleza, de por sí naturaleza, nunca ha sido considerado. Y eso es porque en el instrumento de planificación se asumía que los espacios naturales son los que están reconocidos por el sistema de áreas protegidas. Entonces ahí se nos armaba un enredo, porque en el caso de los humedales no hay ninguna posibilidad que todos los humedales de Chile sean reconocidos como áreas protegidas. Lo mismo pasa con los ríos, lo mismo pasa con los cerros, lo mismo pasa con las lagunas, lo mismo pasa con las dunas, que aquí hay ejemplos enormes. Entonces, por un lado podemos avanzar en proteger ecosistemas, pero la única forma de avanzar en nuestra normativa sería como lo que hicimos con los humedales. Ley de río, a lo mejor ley de laguna, ley de dunas, porque no tenemos esta mirada de la naturaleza en la ciudad, o cómo recuperar la biodiversidad en la ciudad. O sea, la biodiversidad en la ciudad está desde las mariposas o las abejas que están en la ciudad, las abejas que están polinizando ciertas flores de algún jardín, hasta un gran ecosistema, un río que atraviesa la ciudad. Y eso ha sido súper difícil reconocerlo, como tener esa mirada que la naturaleza también es parte de la ciudad. O sea, estrategia hay muchas, los corredores biológicos, empezar a hacer ciertos planes de vegetación
que incorporen indicadores de biodiversidad, porque todo está más de la mirada del urbanismo y de los jardines más que de la biodiversidad. Pero en nuestro caso, como nuestra normativa es tan limitante, bueno, es súper complejo también poder tener instrumentos que nos ayuden a la protección de los ecosistemas, teniendo que hacer las estrategias como la ley de humedal urbana, que ha sido exitosa, pero también ha sido compleja por todas las judicializaciones que hay de distintos actores por espacios que han sido protegidos. Bueno, interesante y complejo, claramente, como la ciudad. Antes de seguir, quería comentarles que igual he visto que hay varias preguntas. Les pediría si pudieran anotarlas en un post-it para luego buscarlas y poder leerlas para agilizar la conversación. Y luego seguimos, lo vamos a hacer en unos minutos para poder, porque bueno, ya estamos un poco en la hora, pero queríamos hacer una pregunta más y luego pasar a las preguntas del público. Y quería preguntarles también, Carolina, senador, y Fernando, un poco para aterrizarlo también a la discusión global y nacional, de qué manera el reconocimiento de este derecho a la ciudad puede conectar con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, pensando también que son prioridades, compromisos internacionales que el país, bueno, y el mundo también, pero mirándolo desde Chile, se han comprometido a lograr avanzar en eso, y cómo podría también este derecho contribuir a eso. ¿Es viable, no es viable? ¿Dialogan o no? ¿De qué manera podrían también vincularse estos objetivos todos o no? Un poco varias de las preguntas que me hago y que dejo en el aire. Quizás ahora podría partir el senador. Mira, yo creo que en general Chile debiera, con la suscripción de distintos acuerdos, tratados, el mismo Acuerdo de París, someterse a una serie de normas y estándares internacionales. Yo creo que más allá de, uno se alegra cuando hay un buen alcalde, alcaldesa que genera un bienestar, una mejora en ese territorio, en un ministerio que es activo o un ciclo de gobierno. Yo creo que Chile debiera comprometerse en todas las instancias internacionales que ha suscrito, en las cuales Chile es bastante activo en eso, poder hacerlo. Nosotros iniciamos, al menos, insisto, en la ciudad de Valdivia, la postulación de Valdivia como ciudad humedal dentro de la Convención Ramsar. Esto lo elaboró el municipio, lo preparó la comunidad, los equipos técnicos, el Ministerio de Medio Ambiente, y es Cancillería, porque es un tratado internacional, quien va a llevar la postulación de Chile, de la ciudad de Valdivia dentro de Chile como ciudad humedal. Y eso debe elevar un estándar que te permite alinearnos con una serie de directrices internacionales, y también son efectos de demostración o efectos positivos que obligan a otros municipios a subirse a esa categoría, elevar el estándar, tener visión internacional, tener auditorías internacionales para que nos puedan establecer. Conversaba un poco fuera, antes de este seminario, a propósito de, no sé, Patrimonio de la Humanidad. Chile ha ido escalando en distintos reconocimientos, pero también hemos tenido retrocesos. Tenemos la iglesia de Chiloé ahí digamos, en observación. Valparaíso, no sé si sigue la lista negra, pero también estamos ahí en una lista roja, no sé qué conocerá, de la UNESCO, de decir, mire, hicimos este reconocimiento, hay un reconocimiento internacional, pero ojo, hay un resguardo y tome normativa. Y yo creo que en materia ambiental también debiéramos tener esa lógica. Carolina decía una cosa que me parece también muy interesante. Nosotros estamos muy ligados a las cifras. Chile tiene que descarbonizar tanto, tenemos que bajar tal nivel de emisiones, tenemos que cambiar la materia energética. Me parece bien, creo que lo está haciendo bien Chile en esos parámetros. Pero también hay espacios urbanos, volvamos al tema urbano, en que las ciudades deberían ser también mucho más sostenibles, no solo en cuanto CO2 emiten, sino también en espacios verdes, aire, calidad de aire, ruido. Entonces, yo creo que ahí los instrumentos internacionales que Chile ha suscrito y irá suscribiendo deberían también ayudarnos enormemente a presionar positivamente a que la ciudadanía, los consejos municipales, las organizaciones vecinales o los propios alcaldes en sus programas, porque nosotros ahora tenemos elecciones municipales, incorporen esto en su programa, y los ciudadanos presionen en eso, más allá
de los elementos locales de su vertedero, una avenida o un parque que hay que habilitar en la comuna. Bien. Carolina. Sí, bueno, muy breve. Yo creo que un proyecto como este, donde más conversas, justamente son con estas iniciativas internacionales. Bueno, los ODS y los ODS 11 en particular, lo que busca es que las ciudades sean más sustentables, también es como el foco de nuestro centro de investigación. Y si, bueno, ven las metas del ODS, todas están súper relacionadas con el derecho a la ciudad. O sea, necesitamos que de aquí al 2030 las personas tengan más acceso al patrimonio cultural, las personas tengan más acceso al transporte público, las personas, ¿cierto?, puedan reducir significativamente sus problemas ambientales o reducir brechas, desigualdades. Eso está absolutamente 100% ligado a lo que es un proyecto como este. Ahora, yo creo que donde está la resistencia más bien en las normativas locales y en como las expectativas locales que se pueden tener respecto a las ciudades. Y ahí volvemos como a la esencia del concepto, la mercantilización del suelo, el hecho de que la propiedad privada no está cumpliendo un bien social, un bien común. Cuando uno es propietario justo de un espacio natural, prefiere venderlo o especular con ese lugar en vez de transformarlo en un espacio común. No digo que esto siempre pase, pero en su mayoría. Entonces, en términos internacionales estaría súper bien conectado con las metas del ODS, con las expectativas del 2030 que son súper exigentes y no queda nada, quedan 5 años. Y de hecho, a mi juicio, el ODS a mí me parece que se queda corto con todas las desigualdades y brechas que tienen las ciudades que se deberían cumplir. Ahora lo importante, un poco volviendo al principio, es que una iniciativa como esta nos ayude a planificar mejor las ciudades, porque al planificarlas mejor nos podemos adaptar mejor a las problemáticas y a los desafíos que nos están planteando diversas crisis, no solo la climática. A veces ponemos mucho foco en esa, pero hay una crisis de biodiversidad enorme, hay una crisis de contaminación, crisis socioeconómica, crisis sanitaria, o sea, crisis del agua. Estamos hoy día en múltiples desafíos. Fernando. Sí, mira, de todas maneras estamos, nada más que decir que lo que ya dijeron, o sea, esta modificación al texto constitucional sin duda va en línea con lo que plantea los ODS y también la Agenda 2030. Y me gustaría centrarme quizás en lo que dicen particularmente la Agenda 2030 sobre cómo podemos avanzar de ciudades y comunidades sostenibles. Sobre todo, hay un párrafo particular que revisamos hoy día a la mañana que me hace mucho sentido y que tiene que ver con que debemos asegurar la inversión pública que mejore la calidad de vida, especialmente en los sectores más vulnerables. Y para esto me gustaría contar una historia muy corta, no se asusten, va a ser cortito. Pero dentro de la corporación hemos estado los últimos 3 años analizando la inversión pública en ciudades, de diferentes ciudades de Chile, entre esas Valdivia, porque lo que nos pasaba es que llegábamos a los territorios, decíamos a ver qué proyectos hoy día el Estado está invirtiendo, de qué manera el Estado está invirtiendo en temas de ciudades, y nos costaba mirar para atrás. En general los alcaldes hoy día no tienen un registro de cómo el alcalde anterior ha invertido los 4 años anteriores, y si ya uno se pone ambicioso y dice los últimos 10 años ya nadie tiene idea de lo que se hizo. Entonces, en base a eso nos dimos cuenta que, por ejemplo, habían sectores sobreinvertidos, lugares y barrios que no se habían invertido en un periodo de tiempo importante, y algunas cifras que anotamos acá, pero por ejemplo el 12% de los proyectos localizados en los últimos 10 años en 5 ciudades de Chile no se ubica en los lugares más vulnerables de estas comunidades. Nos pusimos más ambiciosos y este año, hace poquito, lanzamos una plataforma que se llama inversionenciudades.cl, en el cual analizamos todas las comunas de la sexta región y vimos las inversiones públicas en los últimos 10 años vinculados a temas de ciudad, centros comunitarios, ciclovías, mejoramientos de plaza, parques, etcétera, etcétera. Y nos dimos cuenta nuevamente que en la sexta región, o la región de O'Higgins, perdón, la mayor parte de la inversión no está localizada en las zonas donde más gente la necesita. Y esto, y me tocó un poco con la pregunta anterior sobre el tema de la definición de ciudad, me tocó también conversar a partir de esta plataforma con los CEPLA de Marchihue, de Pumanque, de Oñihue, y ellos me decían, pero oye, si yo no tengo ciudad, si estos son pueblos chicos. Entonces me decían, ¿por qué me estáis metiendo a mí en análisis de ciudad cuando yo no soy una ciudad? Y por eso de nuevo quería poner este punto, porque creo que es importante a veces explicar qué entendemos por ciudad, porque hay gente que no se siente interpretada por ese término. Y nada, creo que es importante volver de nuevo y entender bien
cómo aseguramos que la inversión pública llegue en ciudades, llegue a la mayor cantidad de gente, porque es parte de lo que dice esta agenda y es parte también de lo que esta ley debiese ayudarnos, o esta modificación al texto constitucional debiese ayudarnos a conseguir. Súper, muchas gracias. Bueno, tenemos muchas preguntas y poco tiempo, lamentablemente. Por eso vamos a hacer cuatro series o 4 conversatorios de esta serie. Pero entiendo que hay preguntas del público. Y quería hacer una pregunta, cuéntenos. Muchas gracias y felicito por la iniciativa, ¿no? Que realmente hace tanta falta. Así que a CEDEUS, al senador y todo esto que se está haciendo, además que lo reitere, pero me parece de la mayor importancia. Sin embargo, a mí me surgen 3 cositas. Y por eso prefiero no hacerlas por escrito. La primera me parece súper importante, por algo que partió diciendo el senador, que evidentemente para poder hacer un cambio constitucional, esto va a surtir efecto en la medida que después se traduzca en un conjunto de leyes que uno puede aplicar en los distintos campos. Te da el campo, te da el margen, te abre la puerta, pero por lo tanto hay que tener bastante claro los temas que las leyes después deben abordar. Para que no nos quede corto la redacción de la modificación constitucional, porque el tema, después nos podemos dar cuenta que la redacción que le dimos a la Constitución para decir, después vamos a hacer las leyes, tiene que ser al revés. Tenemos que plantear primero cuál es la lista de temas que nosotros queremos en definitiva tratar vía leyes, para lo cual la Constitución tiene que ser lo suficientemente comprensiva para que todos esos temas estén en el enunciado constitucional, por último, 1 línea, 2 líneas, 3 líneas, pero no limite después, pues nos damos cuenta, porque el problema es extraordinariamente complejo, además. Vasto, complejo, holístico, etcétera, etcétera. De tal manera que no nos vamos a quedar cortos con la declaración constitucional y después nos encontramos con que empiezan a aparecer temas, que empiezan las objeciones, que eso no lo permite la Constitución. Y ya sabemos las disputas en ese sentido, los alcances que hacen los distintos parlamentarios, las interpretaciones que dan las instituciones públicas, y resulta que nos trancamos. Bueno, eso es una cuestión. Pero lo segundo, y ustedes me van a perdonar, me sorprende el tipo. ¿Por qué digo esto? Primero, porque es una contribución desde la ciencia. Esto es una contribución desde la política, senador. Lo que usted está haciendo es un cambio, lo que se está haciendo aquí con el apoyo de todo el equipo, es un cambio en la política. No le tengamos miedo a decir de la política. La ciencia es una de las partes que contribuye para que este tenga resultado positivo. Y habrá muchas otras más que también son importantes, la dimensión social, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted quiere, todas las llamamos ciencia. Pero aquí estamos contribuyendo desde la política, si queremos darle un nombre. Y qué bueno que así sea. Y aprovechemos de reivindicar la política con una cosa como esta. Pero no es desde la ciencia, es desde la política lo que se está haciendo. Es en el campo de la política que se está abriendo una puerta para enfrentar problemas urbanos territoriales. Bueno, y eso entonces me trae a consecuencia de que tampoco me convence el nombre. O sea, el nombre está muy bien, me gusta mucho. Pero ustedes me van a perdonar, que cuando ustedes los escuchen, ustedes están hablando de medio ambiente y de biodiversidad. Y desarrollo sustentable es mucho más que eso. La definición de desarrollo, el medio ambiente surge en los 70, el desarrollo sustentable a fines del 80. ¿Y qué es desarrollo sustentable? Es desarrollo en base a 3 factores. Medio ambiente es uno, pero también desarrollo social y también desarrollo económico. Perdónenme, pero yo he sido profesor de esta materia por muchos años en el Instituto de Estudios Urbanos, ¿no? Así que por algo estoy hablando, tengo algún sustento para decir estas cosas. Entonces, cuando se habla de desarrollo sustentable, es la gran novedad que se le introduce a la preocupación que ya teníamos desde los 70 sobre el tema ambiental, pero el tema ambiental es un tema que se maneja solo. Y por eso el desarrollo sustentable mete los conceptos de desarrollo y de sustentabilidad o sostenibilidad. Entonces, ¿cuál es el triángulo? El triángulo medio ambiente, economía y social. Lo económico, lo social. Y tiene que haber un equilibrio. Y a uno desde el principio le enseñan, mire, no se largue con el medio ambiente a todo trapo, que es ¿cómo se llama el medio ambiente? La ecología profunda. Y todo lo demás no importa, aunque se mueran de hambre las personas, aunque pase esto y aunque pase lo demás, están los bosques florecientes, todo es naturaleza viva, etcétera, etcétera. Cuidado,
tenemos que desarrollar, cuidar el ambiente, pero también tenemos que preocuparnos de la dimensión social y de la dimensión económica. Y tendremos que equilibrar los desarrollos para que se produzca realmente una situación compleja, que es difícil de manejar, pero que no desconoce las otras dimensiones. Si no hablamos de desarrollo, si hablamos de desarrollo sustentable, ustedes, todos los ejemplos que están dando son ambientales. Perdónenme que les diga. Tú creo que, Fernando, te requieres más, veo que te abres más cuando hablas de la ciudadanía, la participación, las instituciones, me alegro mucho. Pero cuidado, porque eso tiene que ser algo compartido por ustedes y tiene que ser entendido así. Y aquí lo que se está entendiendo es lo ambiental, muy bien, fantástico. Yo partí también por lo ambiental, ¿no es cierto? En los años 70 me fui a unos cursos de Naciones Unidas, qué sé yo. Pero les digo, cuando llega si usamos la palabra, y si no llamemos la contribución, agradecería que se llamara de la política, para el desarrollo ambiental de las ciudades. Súper. Ustedes están hablando de eso y discúlpenme. No, muchas gracias. Igual le reitero que es el primero de 4 conversatorios y el tema de este era el medio ambiente. Sí, no, pero que estamos hablando de las bases de la conversación. Sí, súper. Desde aquí me surge una restricción. Sí, que no de puedo todas caer maneras. allá. Y se va a conversar. No, le agradecemos la conversación y el comentario. Solo como un tema, agradezco tu opinión y comparto, pero para aclarar, nosotros queremos hacer al menos 4 conversatorios, 4 discusiones como esta. Esta lleva precisamente el nombre ciudad y medio ambiente, porque queríamos enfatizar en eso, pero es un aspecto. Luego vamos a trabajar una que es nombres tentativos, ciudad e infraestructura pública y ciudad. Luego una ciudad y vivienda, y participación, el acceso a la vivienda. Y luego un cuarto seminario, jornada que es ciudad y cultura y patrimonio. Entonces, queremos en cada una de esas ir englobando, ir sumando y seguramente iremos cambiando nosotros acá o reforzándonos con otros expertos y también seguramente otra concurrencia en que vayamos incorporando eso y eventualmente una quinta si es que hay algún otro elemento. Insisto y reitero, yo actúo desde la actividad que a mí me corresponde, la militancia política y la incidir legislativamente. Esto es un proyecto de ley que elaboramos y de la cual soy autor y hay 4 colegas más que invitamos a sumar. Lo que aspiramos es, junto con dotarnos de las bases técnicas para justificarlo, es que existan mayores actores que rompan sus prejuicios, rompan sus preocupaciones y que convenzamos que la norma constitucional, porque nosotros, perdona que me extienda y nuevamente en una cosa, podríamos hacer una ley mucho menos pretenciosa y vamos a algún punto en ciudad y arbolado urbano, ciudad y participación ciudadana, y seguramente la vamos a aprobar con mayor facilidad porque es bien acotada, impacta solo en eso. La reflexión constitucional tiene más consecuencias porque lo primero que tú decías, que no nos quedemos cortos. Los enunciados constitucionales, principalmente las garantías del artículo 19, en todos sus numerales, tú estableces determinadas garantías constitucionales que luego tú desarrollas. Y tú tienes, al estar consagrado constitucionalmente, establecer ciertas normativas o ciertos instrumentos como el recurso de protección para exigir la garantía constitucional del cumplimiento de esa normativa u otras a través de recursos del Tribunal Constitucional y otras normativas. Lo que queremos es llevar a la máxima norma que es la Constitución el derecho a la ciudad y sus distintos elementos. Si nos queda cercenado en esa construcción, porque no logramos la mayoría, el derecho a la vivienda, porque entienden que la ciudad no es la vivienda, sino que es el habitar, digamos, quedará restringido a eso o nos iremos a su aspecto más de transporte, a lo que lleguemos. Yo creo que nosotros tenemos que generar este debate y no partimos precisamente por el derecho, porque claro que podríamos hacer un debate entre constitucionalistas y sería una lata que al menos a mí no me interesa en este caso hacerla, sino más bien quienes van a ser los usuarios, ustedes como académicos, estudiantes, directores, organizaciones que viven la ciudad y que se han informado o que la han estudiado desde distintos énfasis. Pero no se preocupe, por lo menos 4 seminarios vamos a tener en toda la... Gracias, senador, pero como era la primera sesión, yo pensé que íbamos a tener... Tiene que apuntarse en las 4, tiene que apuntarse en las 4. No, y el proyecto está descargable en el afiche, entonces ahí se puede leer completo.
¿Cuál es tu nombre, verdad? Profesor. Perdón, ¿Su nombre cuál es, verdad? perdón, Su nombre. yo soy Patricio Gross Patricio. Sí. Lo que sí yo rescato de y Patricio creo pertenezco que... a Foro Los Ríos. Sí, Sí. De los fundadores del Magíster en Asentamiento Humano y ¿Cómo? Desarrollo Sustentable. ¿Cómo? No, de los fundadores del Magíster en Asentamiento Yo Humano cuando y fui Desarrollo director Sustentable. fundé el año 1985 aquí en la facultad. no había nacido Carolina en No, ese Pues, tiempo. No había- Pero ahora hago caso por eso hay que contarlo, para que no se olvide. En 1985 fui nombrado director, pero yo estaba de antes aquí y creé, lo primero que hice fue crear, por esta experiencia que yo ya tenía sobre las temáticas ambientales, fue crear había solo el Magíster de Desarrollo Urbano que lo heredamos del CIDU, cuando se fundó el CIDU con el IPU y creó el instituto, tal. Bueno, y resulta entonces que cuando yo creé, inmediatamente ya venía yo con la cosita metida adentro muy fuerte, entonces creé, y lo digo con honestidad, yo lo creé porque aquí me dijeron, me acusaron en el instituto, y gente muy, muy ponderada y que son amigos míos, que yo le estaba desviando la atención principal al instituto, metiendo el tema ambiental. Bueno, entonces creé el Magíster de Asentamientos Humanos y Medio Ambiente, que existe hasta el día de hoy. Muchas gracias, Patricio. Yo creo que de eso igual vamos a poder conversar luego de la actividad en el coffee que vamos a tener preparado. Sí quisiera bueno, además de agradecerle, que me parece igual muy interesante lo que comentó, y el senador, ir cerrando, y Fernando quería comentar algo, luego Carolina, y de ahí podemos ir despidiéndonos por hoy, porque también van a quedar los otros 3 conversatorios pendientes. Sí, Fernando. no, primero dar las gracias al comentario de Patricio, creo que es muy inteligente, creo que sería interesante siempre y cuando se pudiera, además que ya tenemos el primer inscrito a los otros seminarios, pero creo que de ciudad y economía podría ser interesante, como una variable más a incorporar o inversión. Son temas que son Son dos temas de fundamentales. desarrollo sustentable. Exactamente. No, bueno, yo solamente dar las gracias por la invitación. Claro. Dar las gracias por la invitación. Nosotros como Corporación Ciudad es absolutamente disponible para ayudar en lo que ustedes necesitan y lo que sientan que podemos aportar. Y espero haber sido amable y simpático con los comentarios y poder aportar desde lo que cada uno sabe, su expertise. Efectivamente, yo soy más linkeado a temas de participación ciudadana y temas de urbanismo más cercano a lo social. Así que nada, espero haber servido de algo y haberlos apoyado en esta iniciativa que esperemos que pronto vea la luz. No sé si en 3 días, como ha pasado previamente, pero sí, esperemos que pronto. De todas maneras, muchas gracias, Fernando. Carolina. No, yo también reiterar el agradecimiento también al senador Alfonso Urresti, que nuevamente ha confiado en nosotros, en CEDEUS, para una más de sus locuras. Él está siempre presentando proyectos ambientales, bueno, líder de la ley de humedal urbano, también hace poco se aprobó la ley de turbera, así que él tiene ese defecto de hacer siempre leyes ambientales. Yo creo que aquí igual está cruzando el río porque se está metiendo también en temas de ciudad que son más complejos. Creo que todos aquí sabemos que no es solo lo ambiental, la ciudad es compleja en toda su dimensión. Y eso, agradecer sobre todo la confianza y esperar que nos sigan acompañando en los siguientes seminarios donde vamos a abordar transporte, bueno, vivienda, como se comentó. Y yo siempre feliz de contribuir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, senador. Muchas gracias, Fernando y Carolina. Y los dejamos también invitados a que estén pendientes de nuestras redes sociales, @CEDEUSChile, donde vamos a irles comentando las próximas temáticas que ya adelantaron y las próximas fechas. Hay fechas tentativas, pero todavía no están cerradas, porque van a ser actividades que vamos a desarrollar durante todo el 2024. Así que los dejamos invitados y les agradecemos también por vernos y también por estar acá en el Campus Lo Contador de la Universidad Católica. Que estén muy bien. Gracias.